Buenas tardes nuevamente a todos, buenas tardes a los invitados del día de hoy. Antes de empezar a presentarlos a cada uno de ellos en detalle, lo voy a hacer, como dije anteriormente, desde una perspectiva un poco íntima. Voy a arrancar desde lo más cercano. Hace 10 años tuve la oportunidad de conocer una experiencia bellísima que estaba sucediendo en un lugar que se llama Belén de los Andaquíes. Belén de los Andaquíes, en donde un señor, un loco, llegó un día con un saxofón y una guitarra y fundó una escuela audiovisual infantil. Antes de la fundación de la escuela hubo cosas interesantes, presentes como una radiocicleta. Cuando yo escuché la palabra radiocicleta fue literalmente un parteojos y decía, ¿qué es eso? Era una bicicleta desde la cual se hacía una emisión radial. Y los niños iban a las veredas, entrevistaban a la gente de la comunidad. Hoy en día está aquí Mariana García, una de las representantes de esa escuela audiovisual, que además marca una pauta fuertísima en el desarrollo, digamos, de lo que son los colectivos de comunicación en este país, que están haciendo cosas muy importantes, del talante de ganarse un India Catalina con un premio hecho por niños para niños. O sea, estamos hablando de un trabajo de una calidad impresionante del cual tenemos muchísimo que aprender nosotros, que nos está contando qué está pasando en los territorios, ¿sí? Y que están generando unas nuevas apuestas de lo que es la comunicación desde las comunidades, para la nación. Voy un poco más para atrás. Cuando tenía 10 años me dio por jugar con plastilinas y me metieron a un curso de plastilinas en el sector de galerías y conocí a este señor, que hoy en día no se acuerda de mí porque han pasado unos años, unos kilos también en mi caso, y conocí el trabajo de Edgar Humberto Álvarez, que además hoy en día estoy seguro que todos ustedes reconocen el trabajo de él, que además adquirió una gran visibilidad a través de los medios sociales con Se lo explico con plastilina. Finalmente, voy a ir mucho más atrás, cuando mis papás y mis tíos me llevaban a ver teatro en la Candelaria y empecé a conocer el trabajo que se hacía allá. Claro, primero el teatro, para mí era fantástico ver el escenario, las luces, la puesta en escena, luego comprender lo que había detrás de ello, la escritura, la dramaturgia, y cómo además eso implicaba, en el caso particular del Teatro La Candelaria y sus fundadores, Patricia Ariza y Santiago García, que es Patricia, mujer poetisa, escritora, mujer de letras, dramaturga, pero sobre todo comprometida de un arte comprometido, y que hasta donde tengo entendido ha causado problemas, pero creo que a pesar de los problemas siempre ha permanecido firme. Y es una de las razones por la cual estos tres personajes que están aquí han estado cerca a mí, ¿sí?, en mi quehacer como comunicador social. Como comunicador social que no he ejercido el periodismo de una manera clásica. Varios de ustedes conocen, soy músico, pero desde la música también he estado contando el país. Así que, por favor, bienvenidos a esta Universidad Externado de Colombia, la casa de ustedes, los estudiantes de Comunicación Social Periodismo, que queremos que nos cuenten sus experiencias, sus historias, que nos cuenten sus quehaceres y sobre todo cómo han contado el país, cómo lo han vivido. Y yo creo que luego, al final, podremos hacer una ronda de preguntas con los muchachos que seguramente van a tener muchísimas cosas para aprender de ustedes. Entonces, por favor, recibámoslos con un aplauso. Voy a arrancar nuevamente, de adelante para atrás. Vamos a arrancar con Mariana. A Mariana además la conocí hace 6 años, coincidimos en un trabajo con unos colectivos de comunicación en el Atlántico, donde vino a compartir esas experiencias que habían tenido en Belén de los Andaquíes. Pero, a ver, yo creo que más bien le doy la palabra a ella. Cuéntanos, por favor, quién eres tú, de dónde vienes y la maravillosa experiencia. Bueno, buenas tardes para todos.
Dice Daniel que cuando conoce nuestro proceso se da cuenta de un personaje, de alguien que llega a un municipio en el 93 con un saxofón. Se había ido del municipio muy chiquito y quiso regresar porque le pidieron que fuera el director de la Casa de la Cultura. Él llegó allí y iba buscando como con quién ir contando historias y como con quién montar. Él siempre soñaba con una radio, ya se habían hecho ejercicios antes, y recuerdo tanto que él llegó al colegio donde yo estaba en ese tiempo haciendo sexto, tenía 10 años, y llegó a invitar a una de mis mejores amigas porque ella era buena para hacer música. Y le dije, ¿yo puedo estar allí también? Y me dijo, claro, vamos y hagamos parte como de todo esto. No hay todavía equipos, no sé nada de cómo montar una emisora, pero hagámosle, montémonos en ese bus. A partir de allí inicia como toda esta historia que ya va más de 20 y pucho de años, donde, como dice Daniel, hemos logrado hacer cosas de las cuales, digamos, en ese tiempo lo hacíamos con el audio. Ahora, 10 años, 11 años atrás, lo hemos estado haciendo desde el audiovisual, desde la animación, desde los dibujos, y hemos ido transitando a medida pues que el mundo ha ido cambiando también, ¿no? No tenemos como un punto de llegada fijo, vamos caminando a medida que se va transformando todo este mundo, y pues tenemos la fortuna de estar en un municipio ubicado al sur del departamento del Caquetá, orgullosamente belemita. Yo pues nací allí, tuve la posibilidad de ir a la universidad, lo quería hacer. Alirio siempre nos decía, la comunicación social no se estudia, pero fuimos varios los tercos que nos fuimos a la universidad. Yo decidí ir a la más cercana, que era en el Huila, la Universidad Surcolombiana, y allí empecé a encontrarme ya como hacer un equilibrio entre la academia y entre lo que realmente hacíamos allá en territorio, llamémoslo así. Me gradué y siempre, o sea, regresé a mi pueblo porque eso era como lo que siempre quería, y empezamos a construir este sueño de una escuela audiovisual infantil, teniendo los aprendizajes y todas las historias de la radio. También quise especializarme en formulación y evaluación de proyectos, y ahora pues desde que inició todo este proceso me encomendaron la tarea de ser la presidenta de esta asociación. En el transcurso de la conversación pues les voy comentando cómo se han ido tejiendo todas estas historias. Muy contenta de estar aquí, y pues simplemente soy la representación le llaman Municipio Verde, Protector del Agua, municipio con el nombre más bonito de Colombia, ganó premio hace ya también bastantes años. Andaquíes significa hombre de la montaña, entonces el nombre Belén de los Andaquíes es Casa del Hombre de la Montaña. Muchas gracias por la invitación. Vamos a ver ahorita, más adelante, vamos a ver unos videos que te dan cuenta del trabajo. Edgar, un momento. El micrófono. Cuéntanos un poco. Bueno, pues primero que todo, muchas gracias por la invitación. Pues me alegra estar por estos lados, y pues, ¿qué les cuento? Pues yo he hecho todo lo que no hay que hacer. Empecé trabajando mucho en la publicidad, hice cantidades de comerciales aquí en Colombia y en Estados Unidos. Pues como que mi trabajo al principio pues obviamente tenía que ver con como en muchos sentidos, como mostrar tipos de sueños para los niños, y esto pues era como algo medio frustrante porque pues siempre como que decía, bueno, o sea, la publicidad pues daba mucho dinero, o sea, es un buen negocio, pero pues detrás de eso pues está como que uno no le aporta nada, o sea, a la gente pues aprende mucho técnica. Y fue muy interesante porque después de haber hecho pues tanta publicidad, pues trabajé con RCN también, entonces ahorita que es un hito hablar de RCN, pues trabajé un buen tiempo con RCN, con Caracol. Vivía en Estados Unidos, viví 6 años allá,
Y fue muy interesante porque allá fue donde realmente descubrí como mi colombianidad. Allá fue, o sea, como que ahí fue donde me di cuenta como muchas cosas que pasaban en Colombia. Allá pues nació la página de Se lo explico con plastilina y era muy interesante porque fue como ligarme mucho con lo que era la soledad, por un lado, pues obviamente cuando uno llega a otro país y pues es otro mundo absolutamente distinto y pues vivía pues en una ciudad como Los Ángeles que es bien complicada. Allí pues tuve la oportunidad, pues mis mejores amigos eran habitantes de calle, entonces pues eran los únicos que tenían tiempo para hablar conmigo y pues fue muy chévere porque pues con ellos aprendí como hablar inglés y pues veía muchísimo pues todo lo que pasaba en Colombia y fue muy interesante porque eso, o sea, como que comencé a expresarme a través de la plastilina, pues a través de las redes sociales. En esto, pues, digamos, fui parte como de la campaña de Antanas Mocus con la Ola Verde, pues hice un comercial, hice algunas imágenes para la campaña como tal. Después, pues, vino el paro campesino y, pues, para mí era como un orgullo ver que muchas de las imágenes que yo hacían, pues, las cargaban campesinos en el Huila. Y así fue muy interesante como ver como esa conexión que podía tener la plastilina con muchísimas personas. Y algo que me fascina es que me escriben cantidades y cantidades de personas, maestras, por ejemplo, o familia, que me cuenta eso, o sea, que a través de la plastilina pues se acercan a temas sociales, a temas políticos, a temas pues delicados, a lo que está pasando, por ejemplo, con los líderes que están asesinando aquí en Colombia. Entonces ha sido como otra forma de traer la comunicación y de atraer pues públicos absolutamente distintos, desde el niño hasta la ama de casa, hasta el abuelito, quien sea, porque pues es como eso, o sea, como atraer primero, o sea, la gente llega por el muñequito en plastilina, ay, tan bonito el muñequito, y pues después viene como el mensaje, y pues así ha funcionado como la cosa, y pues ahí, eso como, ahí pues ahorita seguiremos contándonos muchas cosas. Ya iremos puntualizando y Vale. además están invitados a ver la exposición que está afuera, pero después, no ahora. Patricia Ariza, quisiéramos saber Bueno, más de- muchas gracias. Me encanta estar aquí en esta universidad que es vecina del Teatro La Candelaria. Pues bueno, la historia mía y de La Candelaria es de muchos años. Nació mucho antes de que la mayoría de ustedes hubieran nacido. En 1966, gracias a una iniciativa del maestro Santiago García. En esa época, en la década del 60, no había teatros que hicieran una temporada permanente y de alguna manera La Candelaria es un grupo fundante, digamos, fundó las temporadas. Después de eso, fundó la posibilidad de tener un grupo estable, un equipo de gente que trabajara muchos años juntos y juntas, una metodología, tener un repertorio y tener una sala independiente y por último la joya de la corona que es tener un público. De ahí algunos seguimos ahí en La Candelaria con la mística del primer día, pero también hemos visto la necesidad de hacer otras cosas, como por ejemplo el trabajo con las víctimas, las performances masivas, con el movimiento de víctimas, como un medio para transmitir los festivales. Los festivales en la corporación, el Festival por la Paz y el Festival Alternativo que acaba de pasar, que se hace el Festival Iberoamericano. De todo esto me parece muy importante, digamos, porque el teatro La Candelaria es un emblema del teatro en Colombia, es un teatro histórico que permanece y que es un referente artístico y cultural. Pero estos otros trabajos que hacemos con la periferia son posteriores, pero son muy importantes. Por ejemplo, trabajamos en la corporación hace
más de 10 años con las madres de Soacha. Trabajamos con la gente del Móvice, con las víctimas de la Unión Patriótica. Entonces es como que hemos logrado extender nuestro saber a otros lugares con otras personas que saben otras cosas o que han vivido otras cosas que nosotros no hemos vivido, y con ellos trabajar como una permuta de saberes. Ellos saben cosas que nosotros no sabemos y con ellos, con las víctimas, hemos aprendido asuntos de la mayor importancia. Por ejemplo, cómo transformar el dolor, cómo convertir el dolor de esas personas en fuerza, en resistencia, y poder ver que a través del teatro, pues no solo del teatro, pues a través también de la fuerza que tienen estas personas, pero como a través del teatro también, con la ayuda del teatro, muchos de ellos y muchas de ellas se han convertido en líderes muy importantes en este momento para el país, que hablan más allá de su dolor personal por transformar este país y por cómo contribuir al relato de lo que nos ha sucedido para poder llegar más temprano que tarde al día del nunca jamás. Por el momento ahí. Qué potente esa última frase. Voy a arrancar en dirección contraria esta vez. Voy a arrancar con Patricia. Voy a arrancar haciéndote una pregunta. Digamos que uno de los procesos importantes ahora en eso que podría ser el posacuerdo, el posconflicto, es reconocer el conflicto, narrarlo, contárnoslo. Una de las apuestas, incluso en el trabajo con víctimas, es que se cuente qué es lo que sucedió. Uno de los procesos importantes con la desmovilización de todos los actores es que cuenten qué fue lo que pasó, que cuenten cuál ha sido el impacto, qué se hizo. Pero de alguna manera, desde la creación de las obras de teatro en el Teatro La Candelaria, desde Guadalupe, años 50, ustedes empezaron a contar el conflicto, a darle voz a otra gente, a dar otra visión del conflicto. Eso les generó más conflicto a ustedes también, hacer un arte comprometido, pero que veo, y me dirás si me equivoco, que de alguna manera se consolida o genera como resultado ese trabajo que ya llegan a hacer ahora con las víctimas. O sea, ya tienen una experiencia de muchas décadas que pueden ahora incluso no solo narrarlo a través de unas historias, sino incluir a las víctimas para que las narren. ¿Cómo ha sido ese trabajo con las víctimas particularmente? ¿Cómo se diseñó? ¿Cómo se empezó a trabajar con ellos? Pues de muchas maneras, digamos. A veces el comienzo ha sido circunstancial, a veces porque nos llaman, pero digamos todo empezó porque empezaban, en mi caso, a llamarme que por qué no hacíamos algo para el 1 de mayo. Entonces, pues llevar una obra de teatro a una manifestación es imposible. Entonces, pues había que hacer cosas muy rápidas y al mismo tiempo muy pertinentes para una manifestación de estudiantes, para una movilización. Por ahí empezamos, y también yo misma soy sobreviviente del genocidio contra la Unión Patriótica. Y también empezamos a hacer ese trabajo y, por ejemplo, las madres de Soacha llegaron donde nosotros, que querían hacer algo de teatro, y fue muy difícil. Trabajar con las víctimas es algo muy duro porque al principio es una catarsis, o sea, escuchar esas historias es una cosa desgarradora. Eso está por encima del teatro, por encima del testimonio, por encima de todo. Y cómo tomar eso y transformarlo en un lenguaje artístico que pueda comunicarle a la persona, a la gente, y que entonces pues entendimos muchas cosas. Por ejemplo, nosotros no trabajamos con las víctimas solamente por un problema de sanación. Una de ellas nos decía una vez: nosotros no estamos enfermos, la enfermedad está en otro lugar, la enfermedad del país está en quienes producen víctimas y no en las víctimas. Entonces, eso no quiere decir que estas personas no tengan un trauma. Obviamente, una persona que le han matado a un hijo, un hermano,
sufre, pero también hay que ir a donde está el daño, donde está el verdadero daño, que es en que este país produzca gente que sea victimaria. Entonces aprendimos mucho y hemos visto cómo en el proceso de trabajo estas personas se transforman de manera impresionante, y también nosotros y nosotras nos transformamos, porque yo creo que tener la posibilidad de ser artista o de ser un comunicador, que tenga un medio donde escribir, que tenga una emisora, es un privilegio porque es encontrar de todas maneras una audiencia, una gente que escucha, que ve lo que tú estás haciendo, pero yo creo que también es una responsabilidad. En la Candelaria nosotros hacemos unas obras muy elaboradas artísticamente, pero no solo hacemos las obras elaboradas, buscamos ir más allá y poder hablar de la Colombia profunda, de la Colombia que no se ve normalmente, poder desentrañar asuntos que nosotros tampoco los habíamos visto hasta cuando emprendemos una obra. Pero con las víctimas es de verdad, es ir a lo profundo del dolor que ha vivido este país, a lo profundo, y la transformación es asombrosa, porque, por ejemplo, Luz Marina Bernal, una de las madres de Soacha, que lleva trabajando con nosotros, y con la última obra que se llama Antígonas, Tribunal de Mujeres, que la dirige Carlos Atizábal de la Corporación Colombiana de Teatro también. Ella dice que ella parió a su hijo, pero que su hijo la parió a ella porque ella no sabía que en Colombia había una guerra, que en Colombia, lo que pasaba en Colombia. Entonces, desentrañando lo que había pasado con su hijo, empezó a volverse de este país. Digamos, ella estaba en el anonimato y ahora es una dirigenta tremenda. Entonces, porque tiene una mirada del país y porque está relatando no solamente su caso personal, sino relatando el país. En eso nos encontramos todos y todas. O sea, como, digamos, es la gran pregunta, el gran dolor que tenemos, cómo relatar lo que nos ha pasado sin morir en el intento, cómo relatarlo y hacer que ese relato ayude, porque si no conocemos lo que nos ha pasado, estamos condenados a repetirlo. Tenemos que conocerlo para entenderlo también, para comprender cuáles han sido las causas del conflicto y para no repetirla, y además porque también hay una comunicación errada, hay una comunicación que nos coloca en otro lugar de los hechos, que nos hace mucho daño, porque hay muchos medios de comunicación. En un encuentro de artistas, cuando se estaba organizando el cese al fuego, nosotros decíamos que el cese debía ser trilateral, no solamente del ejército, de la insurgencia, sino también de los medios de comunicación, porque también desde allí, desde la cultura se lanzan proyectiles que muchas veces son más dañinos que los proyectiles reales. Pero en fin, este trabajo es apasionante, ahí estamos con ellos y con ellas, con todas las dificultades que tiene. Ahora más adelante, si hay tiempo, podemos mostrar un videíto sobre esto, pero no me quiero alargar porque estoy con otros dos compañeros muy valiosos. Sí, ahorita vamos a ver, hacemos un breakcito para poner los videos más adelante, los que trajeron Patricia y los que trajo Mariana. Precisamente por eso que mencionas al final, digamos, esa responsabilidad de los medios masivos de comunicación es precisamente por esa responsabilidad que de pronto desde los medios masivos de comunicación se han generado en torno a la distorsión, al sesgo frente al conflicto, al sesgo frente al país. Es que son importantes espacios como estos, muchachos, precisamente para nosotros saber que hay otras formas, que hay otras narraciones y otras historias sobre el país, que es importantísimo escuchar, porque no nos podemos quedar única y exclusivamente con aquella versión más mediática que termina siendo, nos convierte en ajeno el mismo país, al punto que no conocemos aquello que no sale en los medios de comunicación. Retomo con Edgar Humberto, se lo cuento con plastilina. Este es un dicho muy colombiano, se lo explico con plastilina, y que además adquiere ya, se convierte en algo tangible, que se masificó y cogió una fuerza. No sé si te habías imaginado que
asumir esas posiciones, porque es muy crítica, ¿cierto? Tu arte, iba a tener semejante impacto en la gente a través de los medios sociales. Yo creo que no hay semana en la que nosotros no compartamos a través de nuestros Facebook o Instagram una imagen de Se lo cuento con plastilina. Se lo explico con plastilina. Pues a ver, o sea, cuando yo empecé con la página fue muy curioso, o sea, pues primero, pues no me imaginé que tuviera tanta difusión. Para mí, digamos, uno de los primeros impactos a nivel de imagen que puedo decirlo, pues con el caso, por ejemplo, de la campaña de Antanas Mocos, yo empecé a hacer imágenes porque pues era muy hincha como de la ola verde, y que Antanas Mocos sacara sus carteles en plastilina me parecía lo más loco de este mundo. Yo decía, un presidente pues con carteles de plastilina era medio loco. Pero entonces fue muy interesante porque me di cuenta que la plastilina está como inerte en todos, o sea, es algo que tiene que ver como con nuestra infancia, que nos recuerda pues muchas cosas bonitas. Entonces, al ser como algo tan asequible, algo que le gusta a muchísimas personas, pues empecé a trabajar muchísimo temas sociales. Y era increíble porque eso, o sea, podía pasar de celebrar el natalicio de Camilo Torres a trabajar, a explicarle a la gente cómo se hacía una vaca. Así funciona la cosa. Y entonces justamente o por ejemplo, o sea, si juega Nacional o Junior es el campeón o quien sea, pues felicitar a las personas a través de la plastilina. Pero entonces, ¿qué pasa? O sea, que una de las cosas interesantes es que muchas veces los mensajes no se transmiten como al que es, y eso me parecía importante. Entonces, cuando digamos eso, o sea, cuando hablamos de campañas hacia el respeto a la mujer o hacia el abuso infantil o hacia pues tantas temáticas y tantas cosas que pasan, y resulta que eso, o sea, que le explicamos al hincha del Santa Fe o de Millonarios o a quien sea, o al campesino, o al indígena, o sea, tantas personas que pueden acceder a las redes sociales, pues ha sido muy interesante porque eso, o sea, porque ha sido como un medio para canalizar muchísima información, para generar muchísima solidaridad también. Entonces, digamos eso, yo trabajo muchísimo también con ONGs, por ejemplo, ahorita vamos a hacer la próxima semana una campaña con Amnistía Internacional, que es dedicada a todos estos líderes que han asesinado. Pero entonces, ¿cómo es? O sea, ¿cómo uno puede, a veces el muñequito, o sea, a través del muñequito se llega más fácil a la persona, y eso, por ejemplo, para mí siempre ha sido como un impacto muy grande. Entonces eso, o sea, esa posibilidad como de ser un puente, o sea, me parece que lo mío es eso, o sea, siempre como acercar a la gente. Y pues obvio, o sea, y lo bueno de empezar a publicar pues todas estas figuras es que después pues comparto muchísimos artículos que tienen que ver pues con las cosas que están pasando. Entonces pues no es solamente la plastilina, sino también pues ya el periodismo, la comunicación, es mostrar lo que es la historia, por ejemplo, que eso pues en eso como que nos unimos aquí todos. Entonces eso ha sido como clave, y además pues algo que también hago pues que es la animación, que es otro medio pues también como para acercar a la gente. Entonces pues eso ha sido como importante. Además ha sido uno de los pioneros en la animación en stop motion con plastilina, ¿verdad? Sí. En Colombia. Aquí pues yo trabajé desde programas como La Brújula Mágica, Verde Manzana, y hice la presentación de Sábados Felices, bueno, muchas animaciones, pero no hagan cuentas porque hay que hacer el cálculo. Algunos de los asistentes no habían nacido aún, pero… Sí. Mariana, hay una frase que la oigo y inmediatamente me pone en Belén. Si no hay historia, no hay cámara. Es como la gran condición, ¿no? ¿Cómo comenzó ese trabajo ya en la parte audiovisual de los chicos? ¿Cómo logran vincular a los niños de una población como Belén de los Andaquíes para empezar a que ellos cuenten sus historias? Sí, sin historia no hay cámara es
como nosotros le llamamos las 5 claves de la Escuela Audiovisual Infantil, que como les cuento nace en el 2005, pero que tiene su trayectoria desde tiempos atrás, llamémoslo así, y siempre era lo mismo, ¿no? Era, si usted no tiene una historia para contar, o sea, no vamos, porque en un municipio en ese tiempo pues la nueva tecnología era la radio, podríamos decir que digamos la radio ya era un medio que no era tan nuevo, llamémoslo así, pero para nosotros y para la gente que podía acceder a él era una nueva tecnología. Siempre esa era como la condición, cuando nosotros antes de ir a hacer un programa, antes de ir a coger un micrófono, antes de ir digamos a poner en público nuestras ideas o lo que queríamos hacer, debíamos tener claro qué era lo que queríamos contar. Y a partir de allí se empiezan a nacer historias de la casa, historias de la familia, historias digamos hasta de las mismas personas que han hecho parte de este conflicto que nos ha tocado vivir, pero entonces es desde la perspectiva y desde cómo lo está viviendo quien lo está contando. Entonces hay historias, infinidades de historias, porque cada uno de los muchachos cuenta desde cómo lo ve, cómo lo vive, cómo lo siente, cómo se lo imagina, y es como esa responsabilidad, como decía Patricia, de poner eso en común, y más que eso, de cómo vamos transformando también como la vida, todo esto de la comunicación y de hacer parte de un colectivo se convierte en el proyecto de vida de nosotros. Yo siempre cuento que si yo no hubiera hecho parte de un proceso de estos, donde por estar allí conocí el mar, por estar allí pude viajar por primera vez en avión, que para muchos de ustedes quizá no sea como lo mejor, pero para un niño, un habitante de allá, de este municipio, pues es la posibilidad de ampliar y de ver el mundo desde otra manera. Otra de los lemas que nosotros tenemos es contar lo que somos para descubrir hacia dónde vamos, y muchas veces vivimos en un municipio rico, o sea, nos han vendido el cuento de que somos pobres, de que estamos lejos, de que estamos allá casi que muriéndonos de hambre. En la periferia. Y eso a veces no lo creemos. Y muchos llegan, no, es que acá somos pobres. Y entonces cuando empieza uno a hacer ellos mismos, a salir a las veredas, a salir con la cámara a contar su barrio o a contar lo que hace su papá, o sea, los oficios, empieza uno a ver en pantalla gigante como que, uy, este es el municipio en el cual yo vivo. Entonces comienza uno como a darse cuenta en realidad que también hace parte de toda esta Colombia, y empieza uno a ver la vida de otra manera y empieza a construir y a ir contando esas historias, y empieza hablando sobre uno mismo, y ya después se empieza a meter en temas que diríamos no apto para niños, pero que hace parte también pues de todo este diálogo, y tienen su propia estética, se respeta los dibujos que ellos hacen, se respetan las imágenes que ellos hacen, y a veces Caquetá como que no conocen lo que nosotros hacemos, pero por fuera sí como que aplauden esa narrativa, porque es como dejar contar y dejar ser lo que realmente ellos hacen y nosotros hacíamos y hacemos, y es contar las historias para poder aportar de alguna manera pues a este cambio que tanto soñamos. Le pido a Felipe si podemos proyectar los videos que trajeron Mariana y Patricia, por lo menos uno de cada una mientras tanto, y luego los charlamos. Y hablamos más como todo este proceso de creación, de narración, da pie para procesos de empoderamiento importantísimos, de transformación tan importantes y tan determinantes en un momento, en una coyuntura histórica de país como la que tenemos la oportunidad de vivir ahora. Entonces… Podemos iniciar con el 2,
Ya más adelante le colocamos el 1. Esta es, pues véanlo y ahí conversamos un poco sobre el tema. Un segundito. Tan, tan, tan. A los soldados, ¿cierto? Nosotros nos dividíamos en dos bandos, con peinillas, sombreros, nos disparábamos, éramos con tuzas, con pedazos de píldoro. Estábamos nosotros jugando ahí a la guerrilla y todo, cuando en ese momento mi tío llegó con un sombrerito, o sea, el uniforme camuflado y con su bigote, porque a él nunca le faltó el bigote. Ahí me di cuenta ya que mi tío estaba en las Perdón, filas. qué pena, podríamos ponerlo desde el principio, que creo que para que lo veamos como debe ser. Marco Chalita era tío mío. Él fue bautizado y registrado aquí en Belén. Uno de los muchachos siempre dice que vamos a jugar al guerrillero y a los soldados, ¿cierto? Nosotros nos dividíamos en dos bandos y uno nos disfrazábamos con peinillas, sombreros, nos disparábamos, éramos con tuzas, con pedazos de píldoro. Estábamos nosotros jugando ahí a la guerrilla y todo, cuando en ese momento mi tío llegó con un sombrerito, o sea, el uniforme camuflado y con su bigote, porque a él nunca le faltó el bigote. Ahí me di cuenta ya que mi tío estaba en las filas. La razón más grande de él para haberse vinculado a ese frente, al M-19, fue como ese descuido del Estado con los campesinos. Mi tío Marcos era una persona muy alegre y le gustaba mucho la dinámica, el deporte, la natación. Yo aprendí a nadar con él, él me enseñó a nadar. Y él aguantaba mucho en el agua. Usted duraba buscándolo, usted no lo encontraba. Y uno se clavaba y lo encontraba aferrado a los palos así, con la cara así, riéndose. La muerte de él fue en una piscina. Se puso a jugar alrededor de la piscina, a correr. Y se le resbalaron los pies y él cayó hacia atrás. Y se golpeó la cabeza. Quedó en coma y eso fue lo que le causó la muerte a él. Marco Chalita era tío mío. Él fue bautizado y registrado aquí en Belén. Uno de muchos. Me adelanté. Esta historia la quiso contar el hijo de la señora que relata, y es Daleiber. Él dijo: yo quiero contar la historia, hizo los dibujos y todo, y pues es también como ellos se acercan a una historia que quizá no conocían y que pues es de gran importancia para el país. Este es un producto audiovisual realizado por niños. Sí, esto es acompañados por nosotros, pero ellos son quienes construyeron la historia, quienes hicieron la investigación y de hecho también realizaron los ejercicios de edición. Con animación. Niños y incluida. jóvenes, no solo Sí. tenemos niños, sino que somos varios los que estamos allí. ¿Cuántas generaciones ya van de...? Yo creo que yo ya soy como la cuarta. En este momento, yo fui la primera y ya vamos en la cuarta, ya empezando la quinta generación. Muchos de ellos ya son profesionales, han pasado acá por universidades o están en otros espacios también. Ok. Vamos con el video que trae. Bueno, voy a hacer una pequeña introducción a este video. Este es uno de los trabajos más grandes que hemos hecho en escenario, porque hemos hecho trabajos con 350 mujeres en la Plaza de Bolívar. Muchos se pueden ver, están en YouTube, se llama Mujeres en la Plaza, por ejemplo. Este es un trabajo que hicimos, la mitad de las personas eran víctimas, inclusive las madres de Soacha están ahí trabajando, la mitad eran personas en situación de desplazamiento y la otra mitad eran actrices en su mayoría
y actores de dedicación sistemática al arte. Entonces, ese es un experimento muy importante porque entonces vamos a mostrar, se llamó Huellas. Con eso incluso tuvimos el privilegio de ganar un premio de arte y cultura por la paz. Entonces, por favor, apagar las luces. Estas personas que están aquí, que nos acompañan, han sido capaces de convertir el dolor en fuerza y en resistencia. Habíamos salido a misa ese día. Llovía a cántaros. Hacía mucho calor. El aire estaba pesado. Y había muchos que zumbaban y zumbaban como queriendo avisarnos de la terrible noticia. Yo desde la madrugada tenía un gran presentimiento. Los perros ladraban como si fueran a morir. La mitad de las personas que trabajan en la obra son víctimas del desplazamiento forzado. Y la otra mitad son artistas, en su mayoría de dedicación sistemática al arte. ¿Qué hicieron con mi tierra, la escuela y los animales? ¿Qué hicieron con mis sueños, el río y mis familiares? Quiero encontrar un lugar de paz, Necesitamos que algunas se desplacen de un lado al otro. Y necesitamos que cuando la fiesta esté como en lo más grande, viene Carlos con un megáfono que va a sonar bien duro. Entonces dice, un momento, silencio por favor. Se acaba la música en este lugar. Nosotros tenemos información de que ustedes están protegiendo a esa gente, que son sus auxiliadores. ¡Usted se equivoca! Señora, yo nunca me equivoco. Tenemos informaciones ciertas de que ustedes nos protegen. Ellos tienen un
Esta obra no es solo una obra, no es solo una performance, también es una causa en homenaje a las personas en situación de desplazamiento, pero en particular en homenaje a las mujeres desplazadas. Qué fuerte ver esas imágenes y sobre todo saber que quienes la representaban eran también mujeres víctimas del conflicto y el desplazamiento. Queda uno, deja una huella en uno, esa clase de trabajos. Patricia, ¿qué dificultades tiene hacer este tipo de arte en un país como Colombia? Todas, pero son más las gratificaciones que las dificultades. Son muchas dificultades, hay dificultades económicas. Por ejemplo, con este trabajo que ganamos un premio, el premio fue el proyecto, pero cuando ya estábamos en vísperas de estrenar y presentamos el primer informe, nos dijeron que no podían aceptar como víctimas a las madres de Soacha y que tampoco podían aceptar como víctimas a las mujeres de la UP que estaban ahí. A las madres de Soacha porque ellas no se habían inscrito en el registro único de víctimas, porque ellas estaban haciendo una demanda de que la muerte de sus hijos era un crimen de Estado. Y las de la Unión Patriótica porque las víctimas de la UP existen como desde una fecha para acá. A las que les mataron antes, las personas no cuentan. Entonces tuvimos que reacomodar todo el presupuesto, porque obviamente no les íbamos a decir, como el Estado no las acepta, como el proyecto no las acepta como víctimas, entonces ustedes no trabajan en la obra. Entonces, pues, ese es un ejemplo que pongo de todas las dificultades que se presentan siempre, pero también, pues es muy gratificante porque porque nos llaman para por ejemplo, con las madres de Soacha, ellas están haciendo performances inventadas por ellas. Eso es una cosa muy gratificante. O sea, que no nos quedemos nosotros con el saber, sino que eso se vuelva como de la gente. Es muy emocionante. Hacer esto es algo como por lo que vale la pena vivir. Yo creo que además uno de los objetivos fundamentales de cualquier trabajo con cualquier comunidad es que trascienda al punto de que la comunidad comience a hacerlo por sí mismo. En términos de políticos, porque igual hemos tenido un país muy convulsionado, sigue siéndolo, estamos en un país donde matan líderes sociales a diario. ¿Qué riesgos involucra hacer este tipo de arte? ¿Qué riesgos ha tenido que correr Patricia Ariza? Pues hay muchas, a veces, digamos, no… Hay censuras que no son directas, por ejemplo, pero entonces nos cuesta más trabajo cada vez poder acceder a proyectos, a presupuestos. Es muy difícil porque decimos la verdad, porque decimos lo que y además hacemos una creación colectiva. Lo que decimos ahí es salido de sale de las conversaciones que tenemos con ellos y con ellas. Y eso, desgraciadamente, así se haga muy bien hecho, muy bien elaborado, a veces tiene un precio, pero no importa, lo pagamos.
con tal de poder hacerlo y de poder ver brillar los ojos del público cuando se descubre como una verdad. Y además también ha sido muy hermoso que se junten artistas como Victoria Sur, que sale cantando ahí, con gente de mucha trayectoria, con las víctimas, y que no haya una jerarquía. Por ejemplo, la chica que canta al final esa canción de los desplazados es una víctima. O sea, también dentro de ellos y de ellas hay unos saberes, hay unas cantadoras, hay una gente que absolutamente deslumbrante. O la compañera afro que dice que me están robando mi patria, por ejemplo. Yo creo que esa clase de asumir esos riesgos le da un valor mucho mayor a esta clase de actos creativos y lo que significa, ¿no? Impacta muchísimo más. Mariana, ¿qué tipo de dificultades ha tenido que afrontar todo el trabajo que hacen ustedes en Belén de los Andaquíes, Caquetá, sur de Caquetá, también tocada por el conflicto fuertemente? ¿Cuáles han sido como esas dificultades y cómo han hecho para subvertirlas, para pasar por encima de ellas y tener hoy en día 4 o 5 generaciones de personas que están contándonos el país desde allá y de una forma tan bonita? Bueno, más que dificultades siempre han sido como grandes retos que se nos han presentado, ¿no? El hecho de contar, siempre nos dicen, bueno, y si viene alguien de X grupo, si viene alguien de este grupo, ¿ustedes qué hacen? Entonces simplemente son un actor más. Las películas que los muchachos realizan intentamos que sean proyectadas al frente de su casa, o bueno, igual también están en internet. Tenemos ahora como una apuesta que se llama 100 años, 100 historias. Belén de los Andaquíes cumplió 100 años ahora el 17 de febrero del 2017, y muchas de estas historias, pues más que nos tilden de algún color o nos tilden de algo, todavía no, porque la escuela es un espacio abierto para que quien quiera contar su historia lo haga. Entonces no hay restricciones para la entrada, es un escenario donde se coloca, digamos, se le presta a quien lo necesite. Entonces directamente no hemos, digamos, como sentido esa presión, pues entendiendo la pregunta como si dificultades. Hay dificultades de sostenibilidad, no tanto social, porque creemos que socialmente hemos sido sostenibles, pero sí a veces de económicas, llamémoslo así. Entonces muchos de nosotros pues ya crecemos, ya yo tengo 2 hijos, tengo una familia, entonces es como un reto personal que uno asume, y por eso no solo estamos allí trabajando con los muchachos o acompañándolos en sus historias, sino que también nos estamos moviendo muchos de nosotros por varias partes del país, facilitando talleres, replicando nuestra, digamos, forma de trabajo en varios lugares, y pues por eso sí, sigamos como que nos pagan. Pero así que tengamos miedos o que nos hayan tildado de alguna manera, no, son más como retos que nosotros considero que pues hemos sabido asumir, y que respetamos a quienes hacen parte de todo este Colombia, y tratamos de que no, o sea, no haya como le digo, como que se tilde de que es que este es malo, este es bueno, este es gordito, este es bajito, entonces por eso no come bien. O sea, no hay prejuicios, es simplemente una pantalla abierta y un escenario abierto para contarnos y para invitarnos a pensar y aportar a todo este ejercicio de memoria que se ha venido iniciando hace muchos años en nuestro país. Edgar, hemos visto en imágenes de Se lo explico con plastilina unas imágenes fuertes, el paro campesino, sobre todo enfrentamientos con la policía, imágenes fuertes también sobre políticos. ¿Eso ha generado algún problema en algún momento para Edgar Humberto? Bueno, o sea, ahí ha sido curioso porque
digamos, cuando uno trabaja como tan directamente con la gente, o sea, como que tiene las opiniones de una, es complicado. O sea, al principio, o sea, aceptar como insultos pasados, o sea, hay gente que le tira uno el día fácilmente y eso es harto, o sea, porque igual, digamos eso, o sea, es muy distinto cuando uno hace una exposición o cuando muestra un corto, pues yo me voy y listo, pero aquí son, o sea, es cantidad de personas las que escriben, entonces lógico, eso genera muchísimos impactos. Por ejemplo, algo que decían cuando estaban, pues yo igual pues abiertamente pues estaba pues con el proceso de paz y todo, y pues hice muchas imágenes relacionadas con el tema. Entonces decían que la página no se llamaba Se lo explico con plastilina, sino eso lo explico con fartilina. Y ya tenía ya me decían el comandante plastilina. Entonces, o sea, igual eso, y es chistoso porque mucha gente termina preguntándole, pero, o sea, había gente que me lo preguntaba muy amablemente, oiga, usted es de las FARC, ¿cierto? Y es aterrador, o sea, pero lo interesante es que igual mucha gente se cuestiona porque, digamos, yo trabajo pues así como puedo criticar a la policía y he hecho cantidades de imágenes que han sido absolutamente virales, pues denunciando como cosas que han hecho, pues también de la misma forma, pues hace poco por ejemplo eso, o sea, el año pasado asesinaron un policía aquí en La Macarena y tuve la oportunidad de ir a su sepelio y toda la cosa, hice una crónica, le hice un homenaje, entonces eso, o sea, para la gente es como, venga, usted entonces como que sí es, pero no es, entonces como que todas esas contradicciones son importantes, entonces eso, digamos por ejemplo eso, o sea, el año pasado hice una serie como de pequeñas crónicas, pues que estuve en Venezuela un tiempo y contaba pues qué estaba pasando allí, desde un punto de vista pues de un artista. Entonces siempre me gusta eso, o sea, como tratar de ser un poco objetivo, pues eso es complicado, pero algo que ha sido interesante es que igual, o sea, digamos la página la sigue gente de izquierda como la sigue gente de derecha y eso ha sido interesante, o sea, como ver que es un sitio donde convergen muchísimas personas que obvio, o sea, que hay personas que pueden ser muy violentas y que pueden, o sea, ya me llegaron amenazas, por ejemplo, pues con esto del apoyo al proceso de paz, pero eso, o sea, pero mientras hay una persona que puede uno decirle cantidades de cosas, hay muchísimas pues que están apoyando lo que uno está haciendo y además porque a mí hay algo que me parece muy importante y es que hay que hacer mucha pedagogía política, o sea, yo soy artista, pero igual lo que les digo, o sea, mi objetivo es acercar a la gente a todas estas temáticas y además quitar como ese sesgo, o sea, ese sesgo clásico que tiene todo el mundo con los temas de izquierda. Hace poco precisamente dictaba una charla en la escuela de policía con puros tenientes de la policía y empezaba la charla mostrándoles las imágenes fuertes que había hecho sobre ellos y después pues les mostraba como muchos de los homenajes que había hecho. Y era muy interesante porque al final todos terminaron tomándose fotos y yo les decía, miren, yo tengo una campaña que hacemos en internet que es como tomarse un tinto con el que piensa distinto, que eso pues me parece muy importante y yo les decía, o sea, yo vine a tomarme un tinto con ustedes, pues a hablar con ustedes, ustedes me ven la pinta y pues obvio, si lo ven con gorrita y con chivera, pues este es de izquierda, mamerto, etcétera, etcétera. Entonces uno parte como de todos esos prejuicios, pero resulta que eso, o sea, por ejemplo, uno de mis mejores alumnos de plastilina fue un policía y era un abogado de la policía, él había estudiado Derecho en la Nacional y había pertenecido a la policía y fue una de las víctimas en la época de Pablo Escobar. Entonces eso, o sea, uno se da cuenta como de tantas contradicciones que existen y algo que me ha gustado y que cada vez como que trato más de manejar es justamente eso, o sea, como el generar diálogo. Me parece que aquí necesitamos tanto diálogo que poder colaborar un poco en eso me parece pues muy, muy importante. En eso es curioso porque al principio yo hacía muchísimas imágenes eso, o sea, como relacionadas con Uribe en particular. Entonces, pues claro, obviamente todos los insultos, etcétera, y todas las cosas. Y después me ponía a pensar, hombre, pues, o sea, igual, pues existen muchas páginas, o sea, hay muchos caricaturistas que trabajan el tema. A mí realmente, ¿qué me interesa más? O sea, ser absolutamente
crítico como lo puede ser alguien como Bacteria, que fue alumno mío. Y yo siempre que veo las caricaturas de Bacteria digo, uy, este berraco dice unas vainas tenaces, y buenísimo que las diga. Pero por ejemplo a mí particularmente me gusta mucho la pedagogía y me gusta mucho el diálogo, entonces siempre como que tenía ese cuestionamiento y cada vez como que me voy enfocando más hacia eso y me alegra mucho cuando eso, o sea, como lo puedo hablar con un policía y pues eso, y asumirlo también, pues ya que aquí que estamos hablando de víctimas, pues también han sido víctimas, esos pueblos que pusieron muertos por cantidades en la época de Pablo Escobar, por ejemplo, pues lo hemos visto últimamente. Y algo que me cuestionaba justamente con esa charla con los policías, yo hice un video con la Cruz Roja sobre desaparecidos y pues hablábamos de la cantidad de desaparecidos que había en Colombia y uno muchas veces eso, o sea, no piensa como, oiga, pues ahí también, o sea, hay como 150 policías desaparecidos y como que eso, o sea, cuando entendamos que en nuestro país hay víctimas de todo lado, pues como que eso va a servir, o sea, va a ser muy importante como para generar también como una conciencia más de lo que ha pasado. Podríamos decir casi que, se lo explico con plastilina, es un ejercicio pedagógico entonces. Por Sí. lo menos invita a una reflexión Sí, crítica. o sea, claro, o sea, para mí ha partido como de una reflexión personal, por ejemplo, o sea, yo como que he entendido más el país justamente con todos los comentarios, justamente porque son tantas las personas que escriben y desde ámbitos tan absolutamente distintos que me cuestionan, y algo que es muy importante en esto siempre es como eso, o sea, como el cuestionarse, eso es fundamental, o sea, yo no soy experto, o sea, yo sé hacer muñequitos en plastilina, los hago bien y pues me gusta hacerlos, me la gozo, pero igual eso, o sea, como que es muy rico cuando uno comienza a escuchar voces desde un lado, desde otro, a entender el país desde muchos lados, y eso es fundamental, o sea, digamos eso, yo estoy haciendo, por ejemplo, ahorita un proyecto sobre historia de Colombia, hice uno sobre el 9 de abril, sobre Gaitán, y con este proyecto que estoy haciendo de memoria, era curioso porque yo me daba cuenta hace poco que estuve en Florencia, Caquetá. Yo decía, fue madre, yo no conozco Colombia, o sea, yo no conozco y voy a hablar sobre historia de la violencia en Colombia, entonces pues tenemos que conocerla y eso es fundamental y hay que hacerlo desde el arte, desde la literatura, desde muchos ámbitos y digamos eso, o sea, cuando uno como artista está colaborando justamente como que se conozca qué ha pasado, porque ha sido, o sea, porque igual eso, o sea, en este país han pasado tantas cosas, pero como que eso, o sea, tenemos una tendencia a olvidar y a veces olvidar a raticos es bueno, pero también hay cosas que hay que mantener y que hay que cuestionarse, o sea, el cuestionarse constantemente pues es importante y yo en eso en serio, o sea, con muchos digamos eso, cuando que les decía, o sea, cuando hacía imágenes que me daba risa porque una vez, por ejemplo, hablaba Paloma Valencia sobre una caricatura que yo hice y entonces ella decía, no, es que este tipo me hizo una caricatura y resulta que eso, o sea, que después hace campañas sobre la mujer y sobre el abuso hacia la mujer y no sé qué, y es que está abusando con esa caricatura que me hizo. Entonces era como, uy, fue madre, ¿cómo así? Entonces, pues, pero a veces como que yo pensaba, pues, ¿hasta qué punto sí puedo abusar o no puedo abusar? Es importante cuestionarse, hay momentos en los que uno, yo he hecho eso, o sea, con doña María Fernanda Cabal he hecho unas caricaturas también muy fuertes y todo, pero hay personajes que eso, o sea, que sí lo pueden uno cuestionar y eso es absolutamente válido. Yo quisiera aprovechar que Patricia, Mariana trajeron videos y además, bueno, que tenemos la exposición de Edgar afuera, para ver otros videos. Quisiera que nos apagáramos, también trajiste el video tuyo. Ah, perfecto. Para que los veamos y realmente disfrutemos de este trabajo que es tan interesante y tan importante. Pero por favor las luces, eso sí es como... Y la luz. Gracias.
Qué fuerte. No, realmente me acabo de quedar sin palabras. Este video, ¿en dónde se expone? ¿Dónde ha sido expuesto? Aquí. ¿Es la, Tiene la, ¿es la primicia? de las primicias, claro, viene para que vean. Bueno, yo creo que hemos sido en este rato que llevamos testigos de, pues, escuchar los testimonios de estas tres personas que están haciendo otra forma de comunicación muy importante, que trasciende el periodismo tradicional, pero que nos están contando el país. Yo quiero darle el paso a ustedes. Si tienen preguntas, tenemos tres personas aquí con unas historias muy lindas, con unas experiencias maravillosas, con un mensaje muy potente, que yo creo que eventualmente la historia más se encargará de recompensarles eso, todas las dificultades que han podido tener, o por lo contrario, facilitarles aún más los procesos. Voy a hacerles, antes de darle el paso a los asistentes, que es ¿qué retos vienen para Patricia en el trabajo, en las performances que estás haciendo con mujeres, con víctimas? ¿Qué hay por hacer todavía? La misma pregunta se la extiendo a Mariana, que se están replicando estas metodologías en otros escenarios, en otras partes del país. Importantísimo empezar a hacer la reflexión, traer estos productos, digamos, lo que se produce a partir de todas estas reflexiones a la academia. Y Edgar, ¿qué más viene después de esto? Arranquemos entonces con Patricia. Bueno, primero felicitaciones, qué video tan lindo. Pues el reto es para todos y para todas. Yo creo que el reto es la paz. Ese es el gran desafío desde el arte, desde el periodismo, desde donde estemos. O sea, yo siento que ya la empezaron como a volver trizas, y entonces me parece que ese es el gran desafío. Solos desde el arte no podemos, pero quizás con todos y todas podamos. Pues por lo menos yo siento que ese es el gran desafío. Y por supuesto hay miles de desafíos artísticos, estéticos y todo, pero eso es como un gran dolor que tenemos atravesado en el alma. Es el gran reto del país, la paz. Mariana. ¿Qué hay para hacer? Yo creo que hay demasiado por hacer. Quiero, antes de que ustedes hagan sus preguntas, también dejar claro en este escenario que la escuela no es solo un espacio para educar o para formar realizadores audiovisuales. Es un espacio, nosotros lo hemos llamado también un laboratorio, donde los muchachos también van a experimentar con cocina, digamos, a conocer esos productos que hay también en el campo, productos locales de ahí. También es un espacio donde a través, o sea, lo que soñamos y queremos también ir fortaleciendo es, tenemos en estos momentos con un premio que nos ganamos un espacio donde podemos trabajar la madera. Queremos que desde allí también ellos empiecen a contar esas historias, y pues estamos como en ese proceso. Lo que viene es seguirnos contando, seguir reconociendo. A nosotros todos los días pues el reto es estar poniendo como en común lo que se piensa desde allá, y creo que ese es como el gran reto, y seguir pues contándonos, porque pues si no vamos a seguir ahí como sin saber para dónde vamos, y como esperando el día que ya tengamos que morir. Claro. Edgar. Aló. Llama a un amigo. Bueno, el reto tiene que ver justamente con esto que acaban de ver. Ese es un proyecto para largometraje, que es justamente pues como la historia de Colombia contada con plastilina. Es un proyecto transmedia que tiene que involucra como muchas cosas. O sea,
Digamos, esto que ustedes van a ver ahorita con la exposición, pues son muchos personajes de los que vieron aquí. Es una exposición que queremos pues mover tanto a nivel de colegios, universidades, o sea, como trabajar el tema de la memoria histórica desde el colegio, desde la comunidad. Entonces, pues una opción es justamente la animación, otra opción es las exposiciones, otra opción pues la hacemos pues constantemente a través de Se lo explico con plastilina, donde siempre pues trabajamos muchísimo el tema de la memoria. Adicionalmente a esto, queremos hacer como una serie de mini documentales donde se cuente cada uno de los momentos que ha pasado, pues desde muchas versiones, porque en esto, digamos eso, o sea, estamos como acostumbrados a esa historia de los héroes que nos cuentan o que ya ni nos cuentan, y resulta que existen muchísimos personajes que han sido partícipes dentro de nuestra historia, cuyas historias valen la pena ser contadas. Entonces, para mí, como que visibilizar muchos de estos personajes pues es fundamental. Pues esta historia pues va a llegar justamente hasta ahorita, hasta este momento. Entonces, pues vamos a hacer un proyecto, un crowdfunding justamente, pues estamos buscando fondos, así que ya cuento con no sé cuántos millones aquí entre todo el grupito, entonces ya saben, después van a saber cómo es la cosa, cuántos tienen que poner cada uno. Y adicionalmente a eso pues queremos crear pues una página donde se hable pues de la historia, además porque eso, o sea, no es solamente la historia desde el lado oscuro, sino pues, o sea, mientras han pasado tantas cosas en nuestro país, estábamos escuchando a los Aterciopelados o estaba el Teatro La Candelaria presentando Guadalupe años 50, o sea, existen muchas interpretaciones desde el arte y eso es fundamental, o sea, como que siempre estamos entre la creación, o sea, es como creación y destrucción, son procesos de creación, pero eso, o sea, como que muchas veces toda esta violencia, todo esto que ha pasado también ha creado muchísima, ha hecho que muchas personas pues sean creativas y eso también es importante resaltar. Entonces pues es como el proyecto grande en el que vamos a abordar y pues chévere ahí que les haya gustado, me alegra mucho. ¿Les parece bien si vemos otros videos y luego si pasamos a la ronda de preguntas? Sí, veamos videos, Patricia, para que nos indiquen y Mariana, ¿cuál sería? Pues nos vamos a ver aquí. Sí, de una vez. Bueno, este es un video que vamos a ver ahora. Es un video de un trabajo que empezamos a hacer en las zonas veredales con mujeres. Y después ese trabajo lo trajimos al Festival de Mujeres en Escena por la Paz. Es muy cortico, pero creo que es importante para el tema de la paz. Entonces, Francesco, la luz, por favor. Se llama Caminando de la Guerra a la Paz. El acontecimiento más importante de Colombia es la paz. Y en este momento se encuentra la insurgencia en unas zonas veredales. Algunos artistas de la Corporación Colombiana de Teatro decidimos ir a las zonas veredales, hacer un trabajo con las mujeres de la insurgencia, porque es nuestra manera de aportarle la paz. Es la manera para que también ellas se integren a la vida civil, con sus saberes, con su experiencia. Es muy diferente lo que se hace con un discurso político, que es también algo muy importante, pero el trabajo artístico permite que aparezca otro universo, el universo de los afectos, de los sentimientos, de lo personal. Entonces hemos montado una creación colectiva con ellas. Carlos Satizábal y con el grupo de las Antígonas de Tramaluna están en San José del Guaviare y ellos están montando también, haciendo un trabajo de talleres y de montaje con mujeres de las FARC
en esa zona y después ellas vienen y se van a integrar también aquí al sketch que estamos dirigiendo. En esa coordinación allá han trabajado Ángela Triana y Lina Támara. Entonces este es un trabajo integral, orgánico, que estamos tratando de que suceda en todas las zonas. Vamos a hacer 3 trabajos, un taller de género, a presentar una obra de teatro que se llama Memoria y a montar con ellas un pequeño cuadro de teatro, un sketch sobre que ellas decidieron poner el nombre Caminando de la Guerra a la Paz. Yo voy a cuidar la naturaleza. Ay, ya. Ya, pásale al otro, pásale a otra cosa. Pues vienen arriba y caminan. 2, 3. ¿Listo? Yo voy a cuidar la naturaleza. Va para arriba. Es muy importante el trabajo de la cultura y el arte, porque hay una parte muy grande de los colombianos que tienen el imaginario afectado. Hay una mutación cultural que ha hecho que casi en la mitad de la población haya perdido la emoción tan grande por la paz. Somos la tierra, somos lo que falta. Somos la historia, somos... Esa frase que ella dijo tan hermosa, y cuando se acabe la guerra, la esperanza generalizada es que se acabe la guerra. Porque nosotros también tenemos familia que nos están esperando. No les han cumplido con las cosas de los acuerdos, entonces las casas son muy endebles, se inundan, el terreno es fangoso, es lleno de barro y llueve todo el tiempo. Fue difícil, durísimo, pero contrasta lo duro del terreno, la lluvia, las dificultades, con la disciplina de estas mujeres y con la mística que tienen y con su deseo ferviente de paz. Estamos hablando de cosas demasiado importantes para este país. Atención, Alinen, vista al frente. Venimos a dar parte al pueblo colombiano que ha llegado la paz. Tierra, tan solo tierra, tierra desnuda y aleja. Tierra, tan solo tierra. Mi nombre es Heidi Pinzón y estoy convencida de que la unidad es poder. Somos mujeres farianas, somos rebeldía. No somos mujeres violentadas, somos mujeres empoderadas. Yo quiero dormir tranquila, pensando que yo algún día voy a ver un mundo en paz. Quiero dormir tranquila, pensando que yo algún día voy a ver un mundo en paz. ¡Seguir luchando! ¡Estudiando! ¡Creando alianza con las mujeres! Mira lo que estoy haciendo ahora. Canto para que no
Veamos el video de Mariana y luego le damos la palabra al público, que yo creo que vamos a tener bastante Sí, preguntas. quiero compartir con ustedes un producto también corto, pensando como uno de los retos y de las apuestas también que tenemos, y es ir con los equipos y todo al campo, ¿sí? Y que aquellos niños y jóvenes que viven allá en el campo por ahora de nuestro municipio, que se sigan como enamorando de lo que tienen y que no piensen como en salir y pues que si lo van a hacer, que piensen también en regresar, pero que no vean como que estar ahí es sinónimo de ser menor que otras personas. Entonces voy a compartirles un ejercicio corto, es como una muestra de lo que queremos también hacer durante este camino. Es el 3, se llama Aves. Por favor, las luces. El algodón es un ave que él nos amaña por lo que casi no hay comida acá en la vereda. Él amaña por allá en los cañeros. Come grillo, guayaba, maduro y azulejo. El algodón hace el nido de hojas de palma. Las mamás ponen los huevos, que duran los huevos 15 días para nacer. A los 15 días ellos comienzan a salir del nido por ahí cerquita y la mamá los sigue alimentando hasta que ellos aprenden a alimentarse solos. Para ellos hay muy poquita comida y muy poquito monte, mucha tala en los bosques. La torcaza vive en los carbones, por ahí al pie de la quebrada. O en veces cuando están calentando duermen en el nido. Las torcasas comen lombrices, piedritas, bananos. El azulejo es de color azul y con unas pinticas como blancas en las alitas y es pequeño también. El nido los hace de ramitas sequitas. La mirla es el nido de barro con ramitas secas. Varias veces acá en este chuquio yo lo he visto sacando barro para hacer los nidos. El mochilero es de color amarillo y negro. Él es más o menos grandecito. El nido del mochilero lo hacen con hojas de palma. Escogen las chamicitas y las hacen, y también con plumas de las otras aves. Lo hacen alargado, por ahí de 50 centímetros, 10 de ancho por ahí. Pues los mochileros es abundante por los alimentos, la guayaba, los grillos, hay hartos. En la época que ellos cargan los caimarones, eso llega la multitud a comer de los caimarones, los chontaduros también. Por lo menos si no hubieran aves, no hubieran árboles, porque las aves son las que transportan las semillas. Ellas comen y las semillas lo que comen y después van a otra parte donde ensucian, ahí queda la semilla y nace un árbol. Espectaculares los videos que nos han compartido hoy. Ahora sí, Listo. Vanessa, vamos a darle la voz a los asistentes. Tengo el micrófono de las preguntas. ¿Quién va a hacer preguntas? ¿Por acá levantaron la mano? ¿No? ¿Quién levantó la mano por acá?
Bueno, por acá nadie. Me voy por acá. ¿Dónde están? Eso, gracias. Por acá vamos. Preparen, por favor, su discurso de presentación del semestre, en dónde están. Si no son de aquí, entonces, ¿de dónde son? Nombre, por favor. Primero, pues darles las gracias a ustedes por... soy artista plástico de la Universidad Nacional de Colombia. Vengo acá porque me interesa muchísimo el tema. Y primero darles las gracias a ustedes por estos proyectos. Hola a todos. Y tengo una pregunta y es acerca de lo que pasa, por ejemplo, con el caricaturista Matador en este momento. Ustedes que también son artistas y han sido víctimas de amenazas, hablar del silencio de los medios mismos y de ese silencio cómplice que hemos tenido en Colombia durante décadas. Entonces, creo que quiero preguntarles a ustedes que también han sido víctimas de este tipo de amenazas. Nosotros como colectivo de artistas o de periodistas, de profesionales, de colombianos, podemos unirnos en contra de este tipo de amenazas y en contra de la censura y de la censura contra la libertad de opinión. No sé quién quisiera responder. Bueno, a ver, con relación a eso, a mí me parece algo que me gusta mucho, es que de pronto después de lo que pasó en Charlie Hebdo, muchos caricaturistas se pronunciaron. O sea, ahorita, por ejemplo, con relación a lo de Matador, muchos caricaturistas, muchas personas, o sea, muchos niños, o sea, a nuestra página llegaban eso, o sea, niños que apoyaban, que hacían un dibujito con la firma de Matador que ayudaban como a visualizar, o sea, lo que se hizo, por ejemplo, a nivel de redes, de que todo el mundo publicara sus caricaturas, pues son formas de apoyo y me parece que es muy importante que la gente se pronuncie de muchísimas formas. Y yo pienso que en eso, yo espero que próximamente pues Matador vuelva a Twitter, que me parece que igual pues, o sea, soy un admirador de sus caricaturas y de sus reflexiones, y pues que vuelva a las redes, pero sí digamos, a nivel de un poco lo que tú decías ahorita, o sea, de medios, pues a veces falta como mayores pronunciamientos. De pronto, algo que me gustó, por ejemplo, fue por parte del Tiempo que hicieron un especial apoyándolo a él, pero igual pues como que ante la censura pues tienen que haber voces desde muchísimos lados. Bien, para mí es muy curioso porque yo estudié con Claudia Gorizati, en la Javeriana, estuve estudiando comunicación y pues tengo una relación muy fuerte tuve una relación muy fuerte con RCN porque pues estuve en la franja infantil y uno como que yo siempre pienso, hombre, estos por qué se sesgaron políticamente de una forma como tan fuerte, porque eso pues lo que les ha generado es una repulsión muy fuerte. Bien, para mí, hace poco hablaba por ejemplo con Marisol Garzón con relación a la novela, que es, o sea, toda la cantidad de gente que no ve la novela porque justamente es RCN. Y era increíble porque yo le decía, yo conozco a varios de los actores que están ahí, pues yo estuve estudiando teatro y pues conozco muchos y como que uno dice, el trabajo, o sea, a mí me parece que el protagonista es buenísimo, pero entonces eso, o sea, la actuación de él me parece muy buena, pero eso, o sea, pero el medio se sesga tanto que se vuelve ya como, o sea, como algo que la gente no quiere ver. Entonces, a veces eso, o sea, a veces uno espera que ojalá pues digamos, haya como una mayor reflexión pues con respecto a muchos medios. Sino lo de Matador es inaceptable. Y no solo por el respeto que tenemos por él, por su creatividad, sino también porque puede generar temor en otras personas que hacen lo mismo. Entonces, pues desde aquí, un aplauso para Matador. Yo lo que pienso es que en situaciones como estas, que digamos le pasa ahora a Matador, puede pasar a cualquiera también de quienes estamos en cualquier lugar de Colombia haciendo cosas. Es
seguir tratando de hacer redes de buscar la manera de poner todo esto en común, así lo quieran aplacar los grandes medios, ¿sí? que digamos son quienes están en los grandes televisores, son quienes están invadiendo a la hora del almuerzo, siempre están allí, pero si empezamos nosotros a ir como poniendo en común todas estas cosas y también trabajando, no me gusta casi el término trabajar, sino acompañando también a los niños, contándoles a ellos y a los jóvenes de quiénes son, porque a veces ni siquiera ellos ya ven televisión. Entonces, ¿cómo también hacer, como se ha hecho, pues nuestro pronunciamiento desde donde estemos y desde el arte que estemos haciendo, como de solidaridad y de apoyo a estas personas que hoy puede ser él y mañana puede ser cualquiera de nosotros? Daniel, por acá. Sí, ok, aquí tenemos otra pregunta. ¿Su nombre, por favor? Bernardo Rosso, Universidad del Tolima. En muchos textos que tratan el conflicto, incluso los de memoria histórica, que son tan minuciosos en el estudio de este proceso, incluso uno nota la diferencia. Se trata del pasado histórico, de las barbaridades que se han vivido. Sería muy interesante que las matrices estructurales de todo el horror que se ha vivido pudiesen tener un espacio, un tratamiento, una presencia en todos los relatos. En el relato de Plastilina, por ejemplo, me llamó mucho la atención esa banderita que aparece en el episodio de las bananeras. Y es un signo que no es aislado, es un signo que ha estado presente en el siglo XIX y en el XX, y que explicaría estructuralmente las matrices de tanto horror y que pondría la memoria en una perspectiva de ver a todos los niveles comunicativos que se puede imaginar, incluidos los artísticos, la matriz de la geopolítica. Es que los falsos positivos los llaman en la Armada Norteamericana conteo de cuerpos. Y la Escuela de las Américas, sus procedimientos, sus tratamientos de tortura sobre los cuerpos, han estado en los manuales de instrucción de los ejércitos latinoamericanos. La Operación Cóndor es una operación que cubrió varios países latinoamericanos. A cierto modo, Colombia sufrió una especie de Operación Cóndor. Los países que no entran dentro de la geopolítica del Departamento de Estado tienen problemas en relación al tratamiento que se les da desde ese punto geopolítico. Entonces yo creo que esas variables podrían reflejarse, si se trata de hacer una conciencia y un conocimiento de ese pasado, de introducir esa variable que a veces desaparece y se invisibiliza. Edgar, ¿quieres decir algo? Bueno, yo quiero, con esto que les mostraba, ha sido muy interesante porque lo he mostrado a muchos historiadores y desde lados muy opuestos. Y en eso, digamos, el objetivo nunca es dar como una verdad absoluta, o sea, como decía al final, pues o sea, nosotros tenemos que construir nuestra historia y esa historia la tenemos que construir a través de muchísimos relatos. O sea, yo pienso que en esto, miren, algo que me cuestionaban, por ejemplo, con el inicio del corto simplemente, o sea, cuando hablamos de lo que es todo el proceso de conquista en Latinoamérica, digamos, toda lo que es la llegada de los españoles y todo. Entonces, existen muchos relatos en torno a esto. Entonces, obvio, o sea, está, digamos eso, o sea, un historiador, por ejemplo, me decía, no, pero es que lo que usted está haciendo es absolutamente sesgado, porque igual los españoles también trajeron muchas cosas buenas. Entonces, obvio, o sea, hay que mirar, o sea, ahí, digamos, en esto no hay verdades absolutas. Y lo que tú dices, miren, yo crecí en una familia
Ahí lo pongo como ejemplo, pues mi mamá era de izquierda, camilista, de la Nacional, entonces crecí con el Capital de Marx, o sea, a mí no me leían cuentos infantiles, sino el Capital de Marx, entonces era un cuento. O sea, y resulta que eso, o sea, después, entonces es obvio, o sea, crecí con todos esos prejuicios antiamericanos así súper fuertes, y resulta que como es la vida, después me enamoro de una gringa, y termino viviendo en Los Ángeles durante 6 años. Entonces, ¿qué pasa? O sea, igual a veces uno vive construyendo, o sea, yo soy un enemigo como de los prejuicios y me fascinan como eso, o sea, como que ahorita, por ejemplo, tú ponías un ejemplo que era que los niños se iban a ir a Cuba y entonces que ya desde allá estaban diciendo, no, es que se van a llevar esos niños para volverlos guerrilleritos. Entonces eso, o sea, tenemos como que tantos sesgos y cosas básicas que igual por eso me parece tan importante eso, o sea, como el hecho de generar diálogo y diálogo entre los distintos, o sea, entre más hablemos entre distintos, pues más nos entendemos y ahí es donde justamente como que necesitamos un diálogo nacional y una construcción de historia donde eso, o sea, donde no insultemos al otro porque pasa, por ejemplo, como lo que pasó con Matador ahorita, volviendo un poco al tema de Matador. O sea, hay gente que en serio, o sea, que piensa que uno cuando hace una caricatura quiere terminar haciéndole mal al que sea y resulta que pues, es una interpretación, o sea, los caricaturistas o las personas que hacemos, pues que estamos dentro del arte, son las personas más inofensivas de este mundo, yo creo que en eso nos matriculamos todos. Y eso, pero entonces para mucha gente es una ofensa así gigantesca. Y eso es una cosa súper compleja porque pasa, o sea, yo me aterraba con la persona que terminó denunciando a Matador, o sea, que denunció a Matador, que era como, oye, este señor con las que salió, y uno se pone a verlo y pues ya después es como alguien que uno que cree inofensivo, pero resulta que con las palabras pues termina siendo muy hiriente y pues toca aprender también a medir como las palabras y lo mismo con los prejuicios. Bien, voy a hacer una pregunta que de alguna manera el acto creativo, el acto artístico implica también asumir una posición. El acto artístico implica asumir una posición y en ese asumir una posición se asumen también unos riesgos y se asumen unas posturas que pueden generar incluso oposiciones o digamos, conflictos. Creo que de una u otra manera esa ha sido la vida de los artistas, sobre todo los artistas que de alguna manera asumen un compromiso con su sociedad, con el entorno, con los contextos en los cuales viven. ¿Hay otras preguntas acá por parte del público asistente? ¿Alguien había levantado la mano? ¿Dónde? Allá atrás. ¿Dónde es atrás? Por favor, hágase presente con su mano bien levantada. ¿Dónde? Antepenúltima fila. Ya te estoy viendo, perdón, lo ciega. Lo siento. Ahí voy. Eso, y vente para acá para que las cámaras también de una vez te vean de pie. Tu nombre, por favor. Sí. Buenas tardes, mi nombre es Dylan Quintero, soy de tercer semestre de Gobierno y Relaciones Internacionales. Me parecía interesante lo que nombraban ahorita sobre los sesgos en la comunicación y me gustaría, pues primero partiendo de que la libertad de expresión y pues con ella la libertad de prensa es uno de los pilares para la democracia, pero en su opinión, ¿hasta qué punto esta libertad de prensa ha sido la que ha generado como los sesgos que se presentan hoy en la información y pues en lo que se ha llamado como la posverdad o la desinformación que se le da al pueblo? Gracias. ¿Quién quisiera asumir esa? ¿Quién quisiera? No sé, Patricia. Sí, no, pues yo creo que la libertad absoluta es un vacío absoluto también. Entonces también eso, con la libertad de expresión se han encubierto muchas cosas que estigmatizan movimientos sociales, movimientos políticos, personas. Y además el problema de la libertad, si hubiera la misma libertad de participación política para los grupos políticos pequeños, alternativos, que la que hay para los partidos tradicionales, por ejemplo, pues ahí podemos hablar de libertad política o de libertad de expresión. Si fuera tan fácil para un grupo alternativo de una región poder
poder convertir eso como lo de Belén de los Andaquíes en un proyecto nacional, eso sería una gran libertad de expresión, yo creo. Entonces hay muchas dificultades, ahí se interpone el poder y el dinero, entonces es muy difícil. O sea, no es que, por ejemplo, nosotros no podemos decir nadie ha venido a censurarnos, a decirnos eso ustedes no los pueden presentar, pero cada vez es más difícil para nosotros, los que ejercemos de verdad una libertad o creemos ejercerla, poder acceder, poder tener giras nacionales, poder hacer ciertas cosas que nos gustaría hacer. Entonces yo creo que la libertad, viva la libertad, pero entre comillas también, viva la libertad para todos, para todo y para todas. Bueno, ya por tiempo tenemos que cerrar. No me queda más que agradecerle a Patricia, a Mariana, a Edgar, su presencia aquí. Para mí fue un honor porque conozco muy de cerca el trabajo de ustedes. Como les dije, para mí esto fue la posibilidad de compartir algo que ha hecho parte de mi vida y compartirlo con los que están acá. La comunicación es un campo muy amplio y creo que este tipo de expresiones en el arte que generan resistencias, que generan otros discursos, otras narrativas, otras formas de vernos, de contarnos nuestra historia y nuestro país, son precisamente la clase de ejercicios que ojalá se repliquen. Les agradezco muchísimo su presencia y espero que por favor los despidan con un enorme aplauso.